Bueno, continuamos ahora entonces con nematodes. Recordarán ustedes que los nematodes son parásitos también pluricelulares, donde son gusanos cilíndricos en lugar de planos como eran los cestodes. Bueno, no están formados por pleurotides, existen en forma dioica, es decir, está el macho y la hembra. Y vamos a ver que son de distintos tamaños. Vamos a ver algunos ejemplos hoy y vamos a continuar la clase que sigue. Vamos a ver entonces primero el Enterobius vermicularis o el Oxyurus. Vamos a estudiar entonces esta parasitosis, que es una parasitosis muy común en edad pediátrica y que tiene una característica que es muy familiar, es decir, cuando hay un individuo de la familia que esté infectado, entonces es común encontrar a toda la familia infectada, ¿no? Por eso también se trata a toda la familia cuando uno encuentra una parasitosis en un individuo de una determinada familia. Acá tenemos el macho y la hembra. Ustedes saben entonces que el macho es más pequeño que la hembra en estos nematodes, en todos los nematodes, digo, en forma general, y que también tiene su extremo o su cola en forma enrollada, el macho, y la hembra tiene en forma bien estirada. La parasitosis, entonces, tiene una clínica muy leve en general. Fíjense que dice patogenia leve, con prurito anal o nasal. Esta parasitosis se puede obtener por el ingreso del huevo, tanto por vía oral como por vía nasal. El huevo tiene como característica que es muy liviano, entonces puede flotar fácilmente en el ambiente y nosotros podemos eh, adquirir la parasitosis por el consumo casi inadvertido de este huevo, ¿no? Tanto por boca como por vías nasales. ¿Cuáles son las vías de infección o las formas de infección? Como dicen ahí abajo, fíjense primero por la vía oral o por la inhalación, ¿sí? Cuando el huevo ingresa por la nariz o por la boca. A través de sustancias inanimadas que son compartidas, por ejemplo, utensilios de cocina, utensilios de aseo personal, que muchas veces se pueden compartir. Las sábanas, cuando uno, por ejemplo, duerme con alguien, comparte las sábanas. Cuando generalmente se vuelve a armar la cama, se tiende la sábana, en el agite de las sábanas, los huevos que son muy livianos tienden a flotar en el ambiente y uno imperceptiblemente los puede incorporar tanto por vía nasal como por vía oral. El ciclo de Penso, que tiene que ver con que las hembras, bueno, dice ahí, ponen los huevos en la submucosa, que eclosionan estos huevos, liberan la larva y generan la reinfección, y de hecho también las larvas se pueden enquistar, ¿sí? en la submucosa. O por la retroinfección, que tiene que ver entonces con que la hembra, como siempre sale, la hembra que es fértil, que ya fue fecundada por el macho, sale entonces a la mañana, temprano, a depositar los huevos en la zona perianal. Estos huevos en forma general tienden a salirse, a despegarse de la zona perianal y tener contacto con la ropa interior, tener contacto con la ropa de cama, tener contacto con cualquier superficie con la que nosotros tengamos contacto, toquemos, luego de tocarnos esa zona, tocar los objetos, por eso es importante lavarse correctamente las manos. Pero hay casos en donde estos huevos se eclosionan, liberan las larvas y las larvas vuelven a entrar al ano del paciente y estas larvas vuelven a transformarse en individuos adultos, machos o hembra, son fecundadas las hembras nuevamente y salen nuevamente a poner los huevos a la zona perianal en la mañana temprana. Entonces hay como una retro o una reinfección constante de estos pacientes. ¿Sí? Entonces, ¿cómo son las vías de infección? Recuerden que tiene un solo hospedero el ciclo biológico del Enterobius vermicularis, por lo tanto es un ciclo monoxénico o simple, ¿sí? Con un solo hospedero, que es el hospedero definitivo, que es el hombre, porque en él se albergan las formas sexualmente activas o maduras.
Acá tenemos entonces a la hembra, voy a subirla después si encuentro un video muy lindo en donde muestra cómo la hembra está poniendo gran cantidad de huevos, fíjense cómo libera los huevos en gran cantidad. Esta es una hembra grávida, quiere decir que ella tiene muchos huevos en su útero, que ha sido fecundada. Y acá tenemos entonces las expansiones cuticulares que se observan en la boca, digamos, del parásito. Acá tenemos el apéndice oxyorigásico, que tiene que ver entonces con el huevo que eclosionó y reinfectó la submucosa en este caso. Y se observa ahí el huevo enquistado, o sea, la larva enquistada en realidad. Acá vemos al huevo, que es el huevo, dice que mide 75 micrones, que embriona fácilmente y se transforma en la forma infectiva o infectante. Recuerden que los huevos se pueden observar también contaminando sedimentos urinarios, como yo les decía anteriormente, por vías fecales, o sea, contaminaciones fecales, que es muy liviano, como lo explica muy común, flotan en el aire, y por eso en esta parasitosis hay que entonces darle el antiparasitario, que es el mebendazol, que no les dije, pero dice en alguna diapositiva, a todos los que forman parte de la familia que tiene el paciente infectado, digamos. Porque es una parasitosis fácilmente transmitible, ¿no? Porque los huevos son livianos y demás. Recuerden además que el test que se utiliza para el diagnóstico de esta parasitosis es el test de Graham-Garaguso. Ustedes sabrán, ya hemos charlado, que una de las variantes de este test es entonces darle al paciente el acrílico con las 7 cintas adhesivas que cada día, a la mañana, antes de levantarse el paciente, la madre debe apoyar una de las cintas engomadas en la zona perianal del paciente y volverla a colocar en el acrílico, y de esta manera entonces así durante los 7 días para que después remita el acrílico con todas las cintas al laboratorio y uno pueda mirarlas directamente apoyándolos en la platina al microscopio y encontrar o no los huevos del parásito. Otra variante del test es darle al paciente entonces un recipiente plástico con cierre hermético con solución fisiológica, una determinada cantidad, un pequeño volumen de solución fisiológica, con un colorante, unas gotas de colorante como el Giemsa, por ejemplo, o zinc, también hay veces que no se le da con ningún colorante, o azul de metileno también. Y todos los días, la madre, antes de que el paciente se levante, debe tomar una gasa, que también será una gasa estéril, generalmente beberla en un poco de solución fisiológica, y pasarle entonces por la zona perianal como limpiando esa zona del paciente. Y volver esa gasa, toda la gasa, al frasquito. Y así entonces nos remite al laboratorio un frasco con las gasas que corresponden a los 7 días. O sea, en el frasco están las 7 gasas que corresponden a los 7 días. Nosotros las vamos a procesar de forma distinta, obviamente, ¿no? Vamos a escurrir esas gasas, entonces, y vamos a tomar ese líquido que está teniendo y lo vamos a colocar en un tubo cónico para centrifugar. Centrifugamos y nos quedamos con el pellet, descartamos el sobrenadante. Eso lo vamos a hacer tantas veces como sea necesario para que todo el volumen de líquido que resulte escurrido de las gasas lo podamos pasar o trasvasar al tubo cónico. Y así, de esa manera, vamos concentrando el pellet del tubo cónico. Una vez que pudimos trasvasar, que podemos hacer 2 o 3 ciclos de cargar el tubo y centrifugar, tirar el sobrenadante, volver a cargar el tubo, centrifugar y tirar el sobrenadante, lo que vamos a hacer es resuspender el pellet en unas gotitas de solución fisiológica que ha quedado y tomar una gota de esa resuspensión, colocarla entre cubre y porta y mirarlo al microscopio, ¿no? Y ahí buscamos los huevos, ¿sí? Los huevos enterobios vermiculares. Esa sería como una variante del test de Graham-Garaguso.
¿sí? Que en muchos lugares se utilizan esa variante y en otros se utilizan las de las cintas engomadas. Ustedes verán dependiendo del laboratorio en donde trabajen. Acá tenemos los huevos. Fíjense, recuerden que los huevos tienen que estar larvados, ¿sí? Porque los huevos muchas veces también que podemos llegar a encontrar son huevos viejos, que ya la larva está muerta, entonces no son efectivos. Fíjense ahí tenemos otro. Acá se ve bien en este huevo la larva, como se observa, la larva en el interior. Recuerden que se pueden hasta mover muchas veces. Y muchas veces también podemos encontrar que la larva sale, como eclosiona el huevo y sale y se observa la larva que está saliendo del huevo o que ya ha salido. Otro huevo. El test de Graham, como se ve, con gran cantidad de huevos. Fíjense acá. Acá tenemos entonces otro test de Graham. Y ahora entonces vamos a continuar con otro. Con otro nematode que es el Trichuris trichura. ¿Sí? El Trichuris trichuris, el Trichuris trichura, perdón, es un nematode que produce una enfermedad que se llama tricocefalosis, ¿sí? Que es la enfermedad que produce Trichuris trichura. Vamos a ver entonces ahora qué características tiene este gusano o nematode. Fíjense entonces que nuevamente el macho con la cola enrollada, la cola es la parte más gruesita del parásito y la parte más angosta es la parte de la cabeza, ¿sí? La primera parte es la más finita. Esta es la hembra, ¿no? Siempre la hembra es más larga y el extremo final del macho es en forma de enrollado, ¿no? Acá tenemos lo mismo, el Trichuris trichura en adultos, y fíjense que la patología depende de la carga parasitaria que tenga el paciente. Cuanto mayor es la cantidad de parásitos que se encuentran en este paciente, más complejos van a ser, más importantes van a ser la sintomatología que va a sufrir este paciente. Y fíjense que podemos llegar de inespecífica o incluso asintomática, ¿sí? O sea, que no presente sintomatología del paciente cuando la carga parasitaria es muy baja, porque hay control por parte del sistema inmune, hasta los chicos con cargas parasitarias grandes que producen anemias, anemias de tipo tricocefalósica, ¿sí? Y que tiene que ver con la desnutrición prácticamente, siempre con la falta de los nutrientes, como por ejemplo hierro, por falta de absorción de estos nutrientes a nivel gastrointestinal fundamentalmente. También podemos llegar a observar diarreas, como dice, con sangre, retardo en el crecimiento por lo mismo, por disminución o desnutrición, falta eh, ¿cómo es? Falta de nutrientes. Y la tricocefalosis masiva con gran cantidad de parásitos que podemos llegar a ver en el colapso rectal. ¿Cómo se adquiere esta parasitosis? Por el consumo de agua o de vegetales que se encuentran contaminados con el huevo, ¿sí? Que contiene la forma larvaria, digamos, el huevo larvado. Características fundamentales del huevo que deben permanecer en el ambiente por un tiempo para ser infectivos y que son totalmente resistentes, ¿sí? Que son muy resistentes. Bueno, la infección por el consumo de huevos por vía oral, con la forma larvaria en su interior, por aguas contaminadas o verduras mal lavadas. Fíjense ahí, por ejemplo, la contaminación entonces de las napas subterráneas y el consumo del agua, o también el lavado de las verduras o las verduras mismas que crecen en lugares en donde están contaminados. Fíjense, acá tenemos, por ejemplo, un camionero atmosférico que está liberando las excretas a un lugar, por ejemplo, puede ser una laguna o un río,
¿sí? Que después alimenta las napas subterráneas y llega al agua para ser consumida, agua de pozo estamos hablando, ¿no? Por eso muchas veces es importante conocer qué tipo, ¿sí?, de suministro de agua tienen los pacientes. Si es agua de red, cloaca, agua de red, de canilla, o sea, que viene de agua potabilizada, o recibimos agua de napas subterráneas, o sea, de pozo, o si es que estamos buscando el agua de alguna fuente natural y estamos sirviendo el agua, le estamos colocando cloro, etcétera, para hacerlo potable. Por eso es importante saber ese dato muchas veces para distintas parasitosis. Acá tenemos el huevo, fíjense que es muy característico, que tiene el embrión en el medio, tiene la estructura del huevo, la cápsula digamos, y los mamelones en los extremos, que es muy característico. El tamaño 55 micrones, y fíjense que es un huevo muy característico, tiene color amarronado, amarillento, y su forma da, para relacionarlo con un limón, ¿sí? Muchas veces. Es muy lindo y muy característico el huevo, perdón, de Trichura y Trichura. Acá se ve, fíjense muy bien, no se ven muy bien los mamelones, pero es un huevo de Trichura y Trichura sin lugar a dudas. Acá se ven los mamelones, en los extremos el color amarronado del huevo. Acá lo mismo, fíjense los mamelones en los extremos. Y acá por último vemos el colapso rectal que se observa con muy poca frecuencia en organismos con alta cantidad o alta carga parasitaria. Que no es muy común que la tricocefalosis lleve al prolapso rectal, pero en caso de que haya una alta cantidad o una alta carga parasitaria, puede desencadenar esta sintomatología final. Bien, vamos a ver el trichuris ahora. Vamos a ver ahora la Trichinella spiralis, que es una zoonosis endémica en Argentina. Es un nematode que tiene características totalmente distintas a las que estábamos viendo anteriormente. Ahora la vamos a ver. Entonces hablamos de Trichinella spp, recuerdan ustedes cuando hay muchas especies que pueden producir la parasitosis, y vamos a ver que la que vamos a estudiar nosotros es Trichinella spiralis, ¿sí?, que es el agente etiológico causante de la trichinelosis. Bueno, entonces esta enfermedad muy importante tiene estas características que vemos acá. Como yo les decía, en Argentina es endémica. El agente etiológico es Trichinella spiralis, forma de transmisión mediante un ciclo que se llama doméstico, que ahora lo vamos a estudiar. Y el reservorio, recuerden la palabra reservorio, el concepto, es el cerdo y la rata, fundamentalmente. Entonces, la parasitosis se va a adquirir por el consumo de carne de cerdo que contiene la forma infectiva, que vamos a ver que es la larva enquistada, ¿sí?, la larva muscular. Ahora lo vamos a ver en un ratito. Es una zoonosis alimentaria cosmopolita. ¿Qué es una zoonosis? ¿Qué quiere decir que sea cosmopolita? Ya lo tienen que saber. Es de notificación obligatoria, es decir, que los individuos que, por los nuevos casos que surgen de trichinelosis, tienen que ser notificados al sistema de salud pública para que se elaboren entonces las tasas que van a contribuir a la mejora de esta parasitosis, ¿no? La clínica, y esto es muy importante, va a ir desde mialgias, es decir, de dolores musculares, que tiene que ver entonces con el ciclo biológico neto de la parasitosis, que vamos a ver en un ratito, que compromete entonces las fibras musculares, edema bipalpebral, es decir, de los párpados, ambos párpados, trastornos gastrointestinales comunes, diarreas, distensión abdominal, dolor abdominal, flatulencias, etc. Eosinofilia, y esto nos habla entonces de un contacto con el sistema inmune íntimo, es decir, que va a penetrar vasos sanguíneos, seguramente esta parasitosis, o sea, la larva, y se va a poner en contacto entonces con el sistema inmune. Fiebre, porque va a generar entonces un proceso inflamatorio, por lo tanto entonces vamos a encontrar signos y síntomas de un proceso inflamatorio intrínseco.
Bueno, ¿y cómo es el ciclo, ¿sí?, de este nematode entonces? Nosotros entonces incorporamos, fíjense, ingestión de la carne de cerdo, conteniendo las larvas infectantes encapsuladas, que se llaman larvas musculares, que vemos acá a la derecha. Fíjense cómo se ven las larvas musculares, que son como larvas que están enquistadas en el músculo, la fibra muscular. Cuando esta carne entonces llega al estómago, se digiere esta cápsula por los jugos gástricos y se liberan las larvas, ¿sí? Estas larvas entonces penetran en la mucosa intestinal, transformándose en adultos, vermes. Recuerdan ustedes que llamábamos a los gusanos adultos. Estos vermes, entonces, estos gusanos adultos, se transforman en macho y hembra y pueden copular, ¿sí? Cuando copulan, entonces la hembra ahora tiene la posibilidad de poner las larvas y entonces llegan las larvas recién nacidas LRM, ¿sí?, que entonces a partir de la submucosa penetran vasos sanguíneos y entran a la circulación. Cuando entran a la circulación, llegarán a muchos órganos. Llegan a, por ejemplo, corazón, músculo, hígado, pero van a ir a buscar las fibras musculares. Es decir, las larvas van a penetrar en las fibras musculares y van a generar el encapsulamiento. Fíjense acá, entonces acá tenemos la larva que está penetrando en la fibra muscular, y cuando penetra la fibra muscular, entonces la fibra muscular se rompe y liberan sus contenidos enzimáticos. CPK, o sea, creatinfosfoquinasa, y aldolasa fundamentalmente, que son las enzimas que están implicadas, o sea, que son marcadores de daño muscular y que nos van a ayudar a nosotros para estudiar no solamente el proceso, sino la evolución, o sea, la evolución en sí de esta parasitosis. Y también la efectividad del tratamiento farmacológico que se le da. Bueno, entonces estas fibras encapsuladas, nuevamente llegamos a este lugar, ¿sí? Llegamos nuevamente a que el ciclo se cierra porque tenemos a los músculos con las larvas encapsuladas. Y, bueno, si esto ocurre en el cerdo, cuando uno consume nuevamente la carne de cerdo, entonces ocurre lo mismo, ¿sí? Muy bien. El ciclo se cierra. Acá tenemos los vermes. Fíjense, tenemos el verme adulto macho, el verme adulto hembra, con la larvita recién nacida, que está acá, que está saliendo. Recuerden entonces que como todo nematode, el verme macho es más cortito que la hembra y tendría que tener la cola enrollada. Acá tenemos la larva muscular, que es la larva que está encapsulada, enquistada en la fibra muscular, en lo que llamamos después la célula o la cápsula nodriza. Y acá tenemos las distintas larvas que se han visto. Fíjense las que hemos visto recién, las encapsuladas, las larvas libres, ¿sí? Acá también más larvas recién nacidas, más larvas recién nacidas. Vermes adulto significa vea. Bien, esto es lo que nos faltaba en el video anterior, que había salido mal, por eso les volví a contar un poquito más. Fíjense, acá tenemos nuevamente el ciclo biológico, pero fíjense que comienza acá, donde se consume la carne que contienen las larvas enquistadas, se degrada la cápsula, y se liberan los vermes, ¿sí? Se liberan las larvas, atraviesan la submucosa, fíjense, entonces se transforman en macho y hembra, copulan y ponen los vermes. ¿Sí? Los vermes atraviesan entonces vasos sanguíneos, se parten a la circulación sistémica, van a muchos órganos, pero también, fíjense que van a las fibras musculares, en donde penetran estas fibras musculares y se enquistan, formando entonces la célula nodriza, o la cápsula nodriza, que vamos a ver en un rato, o en el otro video, que es la forma que queda ahí como larva muscular. ¿Sí? Ahora tenemos lo mismo, así que más de lo mismo. Acá tienen como, fíjense, a partir de el verme adulto hembra salen los vermes recién nacidos, o las larvas recién nacidas.
Acá fíjense tienen la invasión muscular, fíjense, invasión de las fibras musculares desde el día 0 de penetración y día 5 y 6 post-infección. Fíjense cómo llega la larva y después empieza a romper las fibras musculares, y en esta ruptura de las fibras musculares se van liberando las enzimas musculares que son marcadoras de daño muscular. Recuerden ustedes la CPK y la aldolasa fundamentalmente. Hasta que invade totalmente la fibra muscular, fíjense, 5 o 6 días post-infección. Acá tienen lo mismo. Acá se ve bien cómo invade la fibra muscular. Acá también. Esta es una foto, un preparado histológico, donde acá se ve el verme que está invadiendo la fibra muscular. Acá tienen la formación de la cápsula célula nodriza que yo les contaba anteriormente, desde el ingreso, fíjense, del verme a la fibra muscular, y después cómo se va transformando esto en una célula cápsula nodriza. Esta cápsula nodriza o célula nodriza es irrigada, ¿sí? Muy irrigada, justamente porque para mantener la integridad metabólica de la larva que se llama larva muscular en este caso, ¿no? Para entregarle sustrato alimenticio y también oxígeno y la entrega de los productos metabólicos a la circulación sistémica. Bien, vamos terminando. Simplemente les quiero mostrar acá la evolución esquemática de la trichinela o trichinelosis humana, en donde según los días, este es un cuadro muy lindo, en donde encontramos la sintomatología y los signos biológicos que a nosotros nos interesa. Fíjense, la sintomatología de trastornos digestivos, fiebre, edemas, mialgias alrededor de 2 o 3 semanas después de la infección, porque entonces ahí está invadiendo fibras musculares y por eso se generan los dolores musculares. Fiebre porque hay un proceso inflamatorio, trastornos gastrointestinales inicialmente, porque recuerden que invade submucosa del intestino delgado, y entonces eso genera entonces trastornos de tipo gastrointestinal. Pero fíjense los signos biológicos. Tenemos eosinofilia, muy importante, enzimas musculares, apréndanse bien, CPK total, de tipo muscular, sobre todo, o sea, la MM, la isoenzima MM, fundamentalmente, y la aldolasa. Después tenemos marcadores inmunológicos, bueno, después por último la biopsia, que es la más cruenta de todas, la que no se debe realizar hasta contribuye al diagnóstico, ¿no? Pero hay otros antes que pueden realizarse sin que sean tan cruentas como la biopsia muscular. Bien, y esto sirve entonces para el diagnóstico, tratamiento y la evolución de esta parasitosis en el paciente. Tengan en cuenta este cuadrito muy importante, muy tomable, en un examen final o en un examen parcial. Esto es lo mismo, acá les muestro entonces las enzimas que se ven alteradas, fundamentalmente. Bueno, acá tenemos la eosinofilia, y algunos signos y síntomas, pero es más de lo mismo. Bueno, vamos a continuar con trichinela más adelante, porque todavía nos quedan varias cosas por ver, y este video continuaba el anterior, y ya nos pasamos de los 40 minutos. Pero dosis infectiva, simplemente, fíjense que va a depender de la carga parasitaria, entonces, la sintomatología clínica. Pero acá les muestro algunos ejemplos, de acuerdo al consumo. Se ven que pueden ser ciertas, por ejemplo, como 70 larvas vivas las que necesitamos para adquirir la parasitosis. Según otra fuente, una larva por gramo de carne, por ejemplo, es la dosis infectiva, que es la dosis mínima de este parásito, o de forma infectiva del parásito que yo tengo que incorporar para que se produzca la patogenia, o sea, la enfermedad. Y nada, eso simplemente. Consecuencias, bueno, las consecuencias ya las charlamos un poquito, pero acá están como más sintéticas o más resumidas, traumáticas, debidas a la presencia de parásitos en los tejidos, penetración de la mucosa intestinal y el músculo esquelético, inmunológicas, estimulación del sistema inmune por antígenos parasitarios, reacciones de hipersensibilidad local o generalizadas, procesos inflamatorios, que yo les conté, depósitos de inmunocomplejos
eosinofilia, aparece acá, y manifestaciones a nivel gastrointestinales, circulatorios y musculares. Recuerden eso, mialgias de vía muscular, circulatorios que tienen que ver entonces también con trastornos, pueden ser hemodinámicos, y gastrointestinales, los de siempre, ¿no? Que ya sabemos. Bien, trastornos a nivel gastrointestinal, entonces alteraciones en las secreciones gástricas y en la motilidad también gástrica, ¿no? Pancreáticas e intestinales, reacciones inflamatorias en mucosa y submucosa intestinal, atrofia parcial de vellosidades intestinales, recuerden ustedes de fisiopatología, aumento de la contractilidad muscular, fíjense, aumento de disminución. ¿Por qué aumenta la contractilidad muscular? Aumenta la contractilidad muscular porque el aumento de la motilidad gastrointestinal tiene que ver con una posibilidad de expulsión del verme, ¿sí? Porque lo que va a tratarse de generar como mecanismo evasor de esta parasitosis es que la parasitosis tienda a despedirse, ¿sí?, del sistema gastrointestinal. Entonces, si aumenta la contractilidad, aumentan los movimientos peristálticos, eso va a generar de que si el verme se suelta, fácilmente puede ser expulsado. Es un mecanismo de defensa, este aumento de la contractilidad muscular. Todo esto lleva entonces al aumento de los dolores abdominales y también puede causar diarrea. A nivel circulatorio, fíjense, liberación de factores solubles por mastocitos y eosinófilos, porque hay mastocitos y hay eosinófilos, inmunosupresión, localización errática, bueno, esto tiene que ver con, recuerden ustedes, cuando el parásito va a lugares en donde no debería, que tendría que ser los músculos, pero va, por ejemplo, corazón, cerebro o pulmón. Y ahí pueden producir daño, ¿sí?, en esos órganos. Fíjense, edema periorbital, manifestaciones alérgicas, granuloma inflamatorio, etc. Este es el hiperpebral o periorbital, el edema, ¿sí?, la conjuntivitis, que es un poco frecuente. A nivel muscular, que es muy importante, tenemos estos: miositis, mialgias, inflamación de los músculos, dolor muscular, liberación de enzimas musculares, que es lo más importante, como consecuencia de la infiltración, ¿sí?, de estos vermes en las células musculares, sobre todo, ¿no? Bien. Y hasta acá vamos a llegar porque después viene tratamiento y continuamos la clase que viene entonces desde diagnóstico de Trichinella spiralis. Entonces la clase que viene vamos a continuar con esto y vamos a continuar con los otros nematodes que nos quedan.